Entonces hoy tenemos la conclusión del estudio que venimos llevando adelante acerca de la vida de Gedeón. Estamos en Jueces capítulos 6, 7 y 8. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí. 6, 7 y 8. El capítulo 6 ya nos estuvo acompañando varias semanas. El capítulo 7 también, ya hemos avanzado. Y ahí vamos a arrancar hoy para nuestro último estudio, entonces espero que para sacar enseñanzas que nos enriquezcan. Bueno, vamos a ir compartiendo algunas pantallas también para que ustedes puedan verlas y por ahí algunos conceptos queden allí puestos también. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos hace varias semanas atrás, ya no me acuerdo cuándo fue, por el mes de julio, si no me equivoco, empezamos con esta imagen, ¿no? Caras y actitudes que, bueno, se tienen que ver con lo que dice abajo, ¿no? Mucha gente se pregunta, quizás nosotros mismos, ¿por qué está tan mal la situación en el mundo, en el país, en la ciudad? Puede ser en mi familia, aún en mi propia vida. ¿Por qué las cosas nos salen mal o andan mal? Y vemos cara de enojado, de deprimido, de triste, de cansado, angustiado, Y si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué permite que sucedan? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios no es tan bueno ni tan poderoso como dicen? Y bueno, planteados esta situación y parados sobre este punto es que empezamos a estudiar la vida de Gedeón, donde nos encontramos con un Gedeón que estaba pasando por situaciones. Yo creo que estas figuras que tenemos hacia arriba de la pantalla bien podrían describir las formas en que Gedeón se sentía en distintos momentos de la vida al momento en que Dios se le aparece, así cuando estamos en el capítulo 6, ¿no? Pero más allá de eso, creo que describe o nos puede identificar a nosotros también, a veces en determinados momentos de nuestra vida, y estoy seguro que describe la situación de mucha gente alrededor nuestro. Entonces ahí nos paramos para empezar a hablar de todo esto. Bueno, voy a avanzar unas cuantas hojas, todo esto ya lo hablamos, y quiero llegar hasta acá. Bueno, llegamos al momento entonces en que después de todo lo que vivió Gedeón, llegó el momento de pasar a la acción. ¿Cómo llegó ahí? En lo último que estuvimos viendo, bueno, vimos que pasó por algunos momentos previos Gedeón. En los capítulos 6, versículos 36 al 40, que ustedes pueden verlo ahí en sus Biblias, mirando por arriba, es cuando Gedeón le pide a Dios una nueva confirmación, y es el evento del vellón y demás, donde Dios le dice, bueno, Gedeón, llegó el momento de poner manos a la obra, de cumplir para aquello para lo cual te llamé. Todo lo que vino hasta ahora fue preparación, fueron ajustes que tuviste que hacer en tu vida, pero ahora llegó el momento de empezar a actuar. Entonces, como que Gedeón ante ese momento, medio que se achicó de vuelta, le entró el cuchicuchi, diríamos, y dice, bueno, Señor, pero ¿me puedes confirmar bien cómo va a ser esto? Si me escogiste y me vas a utilizar para esto y estás conmigo, por favor, haz que el vellón esto, el vellón aquello, ya lo hemos visto y Dios se lo concede. Porque dijimos que Dios está dispuesto a, cuando nosotros sinceramente y con humildad nos presentamos ante Él, está dispuesto a responder aún a nuestros temores y a nuestras dudas. Después de eso vino, ya entrando en el capítulo 7, la elección de los recursos para la misión, le llamamos. ¿Cuáles fueron los recursos? El primer recurso es el recurso humano. Es decir, ¿quiénes iban a acompañar a Gedeón en esta tarea de ser instrumentos de salvación de su pueblo, de su gente? Y así se produce el evento de los 22.000 miedosos que se van, de los 9.700 que resultaron no ser muy aptos para la tarea, y quedaron los 300, a los cuales además a esos recursos humanos se les juntaron algunos recursos materiales que se fueron medio sorpresa, pero después vamos a volver a mencionar eso. Y después de eso, ya dado todo ahí y teniendo que al otro día empezar la batalla, o esa misma noche, es como que nuevamente el Señor vio que necesitaba Gedeón una dosis extra de fortaleza, de ánimo para dar el paso inicial que daba lugar a la batalla,
y le da esa señal de que la victoria estaba asegurada. Eso lo leímos ya la semana pasada en el capítulo 7, los versículos del 9 al 15, cuando le dice, mira, Gedeón, bajá. Ellos se acuerdan que estaba arriba en el monte de More, en el valle abajo estaba el ejército enemigo, y Dios le dice, mira, bajá con tu criado con Fura y acérquense silenciosamente al campamento enemigo. Y bueno, Gedeón lo hace así, y cuando llega se encuentra con 2 soldados de los amalecitas que estaban hablando entre ellos, y que uno le cuenta al otro un sueño que había tenido, y su compañero, dice el versículo 14, le respondió y le dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Es decir, Dios le estaba dando en boca de sus enemigos la respuesta a lo que iba a hacer. Entonces ahí Gedeón sale fortalecido, sale con ánimo para entonces ya dar el paso del inicio de la batalla. Llegamos ahí, el cuarto momento, lo que sigue es el diseñar la estrategia y comenzar la batalla. Eso ya me voy a referir después, antes de llegar a eso. ¿Quieres sacarlo? Antes de llegar a eso, quiero repasar algunos conceptos. Gedeón había recibido el llamado de Dios. Y hermano, yo estoy pretendiendo que a través de estos estudios y de la experiencia de Gedeón, nosotros nos demos cuenta de que Dios nos está llamando. Y recibamos también, así como Gedeón, el llamado de Dios. Si eso no lo estás sintiendo en este tiempo, estuviste perdiendo tiempo. Pero hoy podés recuperarlo. Hermano, quiero que nos demos cuenta que Dios nos está llamando con diversos propósitos. En última instancia estamos llegando a la vida de Gedeón, que Dios lo estaba llamando a servirle. Y hermanos, seguir el llamado de Dios a servirle es una cosa muy seria. No es una pavada, no es una cosa menor. Cuando Dios nos llama y Dios nos llama, está hablando de una cosa muy seria. Y cuando nosotros escuchamos su llamado y nos involucramos en sus propósitos eternos, muchas veces no le damos el mérito debidamente a eso. Nos pensamos que bueno, está bien, está bueno, cuando pueda, cuando me sienta bien, cuando tenga ganas, cuando no tenga otra cosa que hacer. Y hermanos, ese es un gran error que muchos cristianos cometen. Nosotros lo hemos cometido en algún momento de nuestra vida y si lo estamos cometiendo en este momento, esto es un llamado para que dejemos de cometer ese error. Seguir el llamado de Dios a servirle es una cosa muy seria. Cuando decimos, basados en el ejemplo de Gedeón, que Dios llega a nosotros para cambiar nuestra realidad, transformarla para bien conforme a sus planes divinos, ¿eso no ha pasado en su vida? ¿No crees que puede pasar? ¿No crees que puede pasar en tu vida? Que Dios llega para cambiar tu realidad, transformarla para bien, conforme a sus planes divinos. Y que llega a nosotros también para que nos sumemos a sus propósitos de transformar la vida de otros a nuestro alrededor, aquello que tratamos de designar con nuestro lema de dar sabor a nuestro mundo, ¿no? Hermanos, estamos hablando de algo muy serio. Dios se lo toma muy en serio. Dios se lo toma muy en serio y nosotros debiéramos tomarlo igual. Lo que leímos en los versículos 9 al 15, esto de que Dios lo llama a Gedeón y dice, andá Gedeón, metete, acercate al campamento y yo tengo algo para decirte ahí. ¿Es casualidad lo que pasó, la experiencia que tuvo Gedeón escuchando la conversación de sus enemigos, o es demostración de la paciencia, el amor y la generosidad de Dios para con sus siervos? Evidentemente que es esto último. Y creo que esta oportunidad que Dios nos está dando de estar reflexionando en esto, para nosotros que ya somos creyentes y que seguramente a lo largo de nuestra vida hemos sentido el llamado y el desafío de Dios, esta posibilidad de estar compartiéndolo y reflexionar en esto es una demostración de la paciencia, el amor y la generosidad de Dios para vos y para conmigo, que somos sus siervos, para que podamos una vez más tomar conciencia de esto y tomarlo en serio. Bueno, Gedeón escuchó la palabra de los soldados enemigos, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, lo que hizo fue bastante breve pero profundo. Cuando Gedeón escuchó de la propia boca de sus enemigos lo que Dios iba a hacer, fíjense lo que dice el versículo 15, 7:15.
Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Se sintió fortalecido y seguro y también adoró. Hermanos, quiero detenerme 1 o 2 minutos en esto. Adorar es el resultado de experimentar la grandeza, la soberanía, la maravilla de Dios. Entonces, hermanos, no perdamos nunca el sentido y la percepción de la grandeza, la maravilla y la soberanía de Dios. Ni perdamos el sentido y el valor de la adoración. Adoración es contemplación y reflexión del ser y del actuar de Dios. ¿Me siguen? Adoración es contemplación y reflexión del ser y del actuar de Dios. Y la respuesta a ello en actitud de humillación que lleva a la acción. Y este último punto, hermanos, no lo podemos desvincular de lo anterior, porque la actitud de adoración, que se desprende de lo que ya vine diciendo, lleva a una respuesta, y esa respuesta es una actitud de humillación e incluye la acción. Si alguien adora mucho y no hace nada, les aseguro que no está adorando a Dios. No sé a qué está adorando. Pero si alguien adora mucho y no responde a las expectativas de Dios ni hace nada de lo que Dios requiere, no está adorando a Dios. Porque en la adoración, Dios se revela a sí mismo, nos muestra quién y cómo es Él, y también revela quién y cómo es el adorador, nosotros mismos. Y en esa revelación de nosotros mismos, mirados al espejo o a la luz de Dios, indudablemente que encontraremos cosas decisiones que tenemos que tomar para hacer más a lo que Dios espera de nosotros. Y también Dios revela lo que hay que hacer, qué espera de nosotros, tanto entonces en cuestión de ajustes personales como en términos de misión. En la adoración Dios también revela eso, tanto en términos de ajustes personales como en términos de misión. Así que es imposible adorar y no hacer algo como consecuencia de ello. Si creemos que estamos adorando a Dios y de eso no surge nada que tengamos que hacer, repito, no sé qué habremos estado adorando, pero seguro que no hemos estado adorando a Dios como corresponde. Gedeón adoró. Así dice, cortito. Gedeón adoró y fortalecido y seguro salió a cumplir la misión. Primero a compartir con los suyos, a cumplir la misión. Primero a compartir con los suyos. Muchachos, vamos, levántense porque Dios nos ha dado la victoria. Vamos, pongámonos en movimiento. Entonces, luego de compartir con ellos, a disponerse para librar la batalla en el nombre del Señor. Y llegó el momento de diseñar la estrategia final y comenzar la batalla. Una vez que estuvo conformado el ejército, y ahora diseña la estrategia. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Bien, ese era el gran plan que tenían. Dividió los 300 hombres en tres grupos,
él iba por el medio, por un costado un grupo, por otro costado otro grupo. Entonces, conforme estaba el ejército conformado y dispuesto, terminaron de diseñar la estrategia y se dirigieron a la batalla con un gran armamento militar. Cada uno en una mano, una tea, una luz tapada por un cántaro para que los enemigos no los vieran en la noche, y en la otra mano la trompeta. Ese era el armamento que llevaban. La estrategia incluía definir la ubicación y el rol de cada uno, así como lo que cada uno debía hacer y cuál era el momento oportuno. Entonces, esto me hace pensar, y quiero compartirlo rápidamente con ustedes, y vamos a aprovechar la pantallita para ponerlo a la vista de todos, que cuando tenemos que servir al Señor y hacer algo para Él, tenemos que diseñar y elaborar una estrategia de trabajo de acuerdo a los lineamientos que Dios nos ha dado. Entonces quiero que veamos cuáles son los pasos que ellos dieron. Fíjense, diseñar la estrategia y comenzar la batalla. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Bueno, determinar el equipo de trabajo. Eran 300, se dividía, entonces después de determinar el equipo y quién lo dirigirá, porque Gedeón dirigía el ejército en general, pero a su vez dirigió uno de los equipos y puso al frente de los otros otras personas. Después definir los recursos necesarios y proveerlos. Dijimos que eran la luz con el cántaro que tapaba, las trompetas, y bueno, más adelante nos dice que también tenían alguna arma para pelear, pero no fue lo que usaron en principio. Teniendo el equipo de trabajo y teniendo los recursos, diseñaron la estrategia. Nos dividimos en 3 grupos, vamos a subir desde la punta de la montaña, vamos a bajar gritando y tocando la trompeta y con las luces. Diseñaron la estrategia. Definieron el lugar y el rol de cada uno. Bueno, ustedes van por acá, yo voy por allá, ustedes van por allá, y lo que cada uno debe hacer. Cuando escuchen que rompo el cántaro y empiezo a tocar la trompeta, ustedes hagan lo mismo. Escoger el momento oportuno. ¿Cuál era el momento oportuno? Lo vamos a ver ahora en el versículo 19. El momento oportuno era a la medianoche al cambio de la guardia. ¿Por qué? Porque ahí como que se producía un momento medio de relajación. Ya los que venían de guardia y se iban a descansar, ya nos vamos, y los otros estaban llegando y acomodándose. Bueno, ese era el momento cuando el ejército contrario cambiaba la guardia a la medianoche. Ahí era el momento en que ellos se iban a lanzar para tratar de... Bueno, era lo que Dios le había dicho, ¿no? Entonces, escoger el momento oportuno y poner manos a la obra. Miren, hermanos, determinar equipo de trabajo, definir recursos, diseñar la estrategia, definir el lugar y el rol de cada uno, escoger el momento oportuno y poner manos a la obra, es lo que nos enseña que hicieron ellos aquí. Y son puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta también al momento de elaborar la estrategia de servir al Señor. Y es lo que en la iglesia tratamos de hacer también, ¿no? Es lo que tratamos de hacer en cada actividad y en cada área de trabajo. Pero bueno, ¿cómo entro yo en esto? Cuando digo yo me refiero a cada uno de ustedes, ¿no? Nos preguntamos cómo entro yo en todo esto. Quiero decir algo más. Es un desafío, todo esto, es un desafío para quien debe liderar o guiar una tarea en la obra del Señor. Nos da el ejemplo Gedeón. En el versículo 17 que recién leímos, Gedeón les dijo: mírenme a mí y hagan como yo hago. No les dijo, bueno muchachos, vayan, acá tienen todo, y pónganle pila y ánimo y fuerza que va a ir todo bien. No. Mírenme a mí y hagan como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo tocarán la trompeta y ustedes también, y ahí vamos, y ahí bajamos al campamento de los enemigos. Entonces, esto contiene una enseñanza importante. Gedeón se puso a la cabeza, agarró la tea, agarró la trompeta como todos los demás. Y es cierto que en un grupo de servicio hay distintas personas con diferentes aptitudes y responsabilidades, y es cierto que uno solo no puede ni debe estar en todo. Tan cierto como eso es que quienes lideran deben dar el ejemplo. Entonces, hermanos, como dije ya una vez en estos estudios anteriores, a veces nos tocará ser general y a veces nos tocará ser soldado. Pero debemos cumplir la tarea. Si nos toca liderar, si nos toca estar al frente de algo, hermanos, tengo que hacerlo de la mejor manera, tengo que hacerlo con responsabilidad y tengo que hacerlo siendo ejemplo. Usted está al frente, tiene una responsabilidad en algún área de servicio al Señor, bueno, hermano, tiene que ser ejemplo.
Tiene que agarrar la trompeta, tiene que agarrar la luz en la otra mano y ser ejemplo de los demás que acompañan en la tarea que usted está encargado. Me lo digo a mí mismo también como pastor. Llegamos al versículo 19. A la batalla, señores. Llegó el momento de la batalla. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Fueron a los puntos determinados, esperaron el momento adecuado y como dijimos, todo servicio requiere de planificación y de esfuerzo y se largaron montaña abajo para hacer lo que Dios le había dicho. Dentro de los lineamientos establecidos por Dios, siguiendo esos lineamientos y la planificación que habían hecho, lo hicieron con esfuerzo y dedicación. ¿De dónde sacó esto? Miren lo que dice el versículo 21. Versículo 21 es la primera frase. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto. Hermanos, una vez que recibimos el llamado de Dios, y esto acá quiero relacionarlo y voy a hacer mención a otros textos bíblicos que en este tiempo estamos como iglesia estudiando. Estamos estudiando 1 Corintios, en estos domingos estamos desarrollando el capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice: así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el versículo siguiente dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, fieles. Y estamos estudiando Filipenses también, en la clase de la escuela dominical. Entonces voy a hacer mención a 1 Corintios y voy a hacer mención a Filipenses. Dice acá en Jueces que se mantuvieron firmes cada uno en su puesto. Una vez que recibimos el llamado de Dios y que, como corresponde a un servidor de Cristo y administrador fiel de sus misterios, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2 que somos, y una vez que hemos entonces puesto manos a la obra, debe estar firme cada uno en su puesto. ¿Cuál es tu puesto? No sé, depende de la situación, depende de lo que estemos hablando. Pero debes estar firme en tu puesto, cada uno firme en su puesto. Eso es, en primer lugar, un acto de respeto y de fidelidad a Dios, y en segundo lugar, un acto de respeto y compromiso con los compañeros de lucha. Y ahí quiero irme a Filipenses, capítulo 1, que es el pasaje que hasta ahora hemos avanzado en la escuela dominical, aunque ya empezamos a tocar el 2. Pero en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo leímos hace poco eso? Lo leímos hace poco. ¿Conocemos ese pasaje? Lo conocemos, hermanos. Dios es fiel y espera nuestra fidelidad porque Él está dispuesto a completar la obra que ha iniciado. Y en el versículo 27, respecto del compromiso hacia nuestros compañeros de lucha, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación. Volvemos a Jueces. Si seguimos leyendo la historia hasta el final del capítulo 8, que es donde redondea toda la situación, veremos que ellos tuvieron que hacer su parte. Empezaron con las teas, con la trompeta, salir corriendo montaña abajo, tuvieron que hacer su parte. Y veremos que Dios obró milagrosamente, porque como ellos que eran 300, con una lucecita y una trompeta, vencieron a un ejército de 135.000. Dios evidentemente que hizo su parte, después léanlo. Obró milagrosamente. Y también vamos a encontrarnos que Gedeón y los suyos tuvieron que renegar con algunos. Después léanlo, porque es interesante. Tuvieron que renegar con algunos. ¿Con quiénes? Con los de Efraín, con los de Sucot y con los de Peniel. Que eran celosos y eran envidiosos. ¿Y saben de quién me acordé cuando dije esto? Lo de Peniel, los de Efraín eran envidiosos, eran celosos, y los de Sucot y Peniel eran envidiosos. ¿Saben de qué me acordé? También lo vimos hace poco, de los carnales. ¿Vieron cómo describe en 1 Corintios
3:3 a los carnales, dice, aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, son carnales, dice Pablo. Bueno, hermanos, Gedeón y los que estaban ahí luchando tuvieron que renegar con algunos carnales que había entre ellos. Pero bueno, eso como anécdota de que siempre va a haber alguno que no está a la altura de las circunstancias. Pero la victoria fue categórica y contundente, de modo tal que podemos leer en 8:28, que dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Entonces, hermanos, ese es el punto final, hasta ahí llegamos. Era lo que Dios le había dicho que iba a hacer y lo hizo, por medio valiéndose del servicio de ellos. Entonces quiero presentar ahora algunas pantallitas que van a ser a modo de resumen de lo que fuimos viendo entonces todas estas semanas a lo largo del estudio de Gedeón, que nos pueda servir como resumen, recordatorio y desafío a lo que tenemos por delante cada uno en nuestras vidas. ¿Me acompañan? Resumen del estudio de Gedeón. Voy punto por punto mencionando y ustedes van a ir recordándolo y espero que sea entonces para enriquecer. Empezamos con que Gedeón y su gente estaban viviendo mal y miserablemente. Recordamos eso y hoy hicimos alguna mención al inicio. Gedeón y su gente estaban viviendo mal y miserablemente. Pensemos en nosotros, en la situación de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y como dijimos a veces nosotros mismos o nuestras familias, ¿no? Dios se le presenta para cambiar su realidad personal que estaba dominada por la tibieza espiritual, y llamarlo entonces a ser instrumento divino para cambiar la realidad de la gente. Leo de vuelta. Dios se presenta para cambiar la realidad personal de Gedeón, que estaba dominada por la tibieza espiritual, y para llamarlo a ser instrumento divino para cambiar la realidad de su gente. No solo la de él, sino la de su gente. Quizás te sentís identificado en algún punto con esto. Quizás ves una cierta tibieza espiritual en tu vida. Bueno, como dijimos, esta oportunidad de reflexionarlo es parte del amor y del deseo de Dios de que salgamos de esa situación. Dios quiere cambiar nuestra realidad personal, mejorarla, hacerla mejor y llamarnos a ser instrumentos suyos para cambiar también la realidad de la gente que está a nuestro alrededor. El Gedeón lleno de problemas, miedoso, angustiado, pobre, rutinario, que vivía a la defensiva y enojado, decidió obedecer a Dios. ¿Y qué hizo? Construyó el altar del compromiso. ¿Se acuerdan? Decidió obedecer y decidió involucrarse y construyó el altar del compromiso. Ese compromiso exigió ajustes en su propia vida, pero él estuvo decidido a hacerlo. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Ya hemos construido nuestro altar de compromiso al Señor para decirle, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Eso estoy dispuesto a obedecerte seguramente implica hacer algunos cambios en nuestra vida. Vos sabrás cuáles son esos cambios. Cambios en tu relación con el Señor, cambios en tu relación con la iglesia, cambios en la forma en que estás sirviendo o en dejar de no servir para empezar a hacerlo. No sé cuál, vos sabrás cuál. Gedeón los tuvo que hacer y nosotros lo tenemos que hacer. Tuvo que luchar, tuvo que renegar y enfrentar cuestionamientos de parte de su gente. Esto era interno de él. Tuvo que hacer ajustes en su propia vida. Pero además tuvo que luchar, renegar y enfrentar cuestionamientos de parte de su gente, pero experimentó en primera persona el llamado, la guía y el poder de Dios. Dios le dijo, andá a destruir el altar que está en la casa de tu padre dedicado a Baal y a Acera. Y él fue y lo hizo y construyó un nuevo altar, el altar de la obediencia. Y hermanos, si nosotros cuántas veces Dios nos dice, y apenas empieza alguno a nuestro alrededor a cuestionarnos o a decir alguna cosa, y nosotros reculamos automáticamente. No, hermano, no va más eso. No va más, tenemos que ponernos firmes y decir, Señor, si vos me estás llamando a esto, estoy dispuesto. Y Dios te va a ayudar como lo ayudó a Gedeón. Quisieron ir a matarlo a Gedeón. Quisieron ir a matarlo. Y miren dónde terminó.
Entonces, hermanos, estemos dispuestos también a enfrentar los cuestionamientos de parte aún de los que están quizás en nuestra propia casa, que son a veces los que nos llevan a dejar de hacer lo que Dios quiere y nosotros por temor, por no quedar mal. No, hermano, no es cuestión de quedar mal, de pelearse con nadie. Es cuestión de orar, es cuestión de buscar la voluntad del Señor, es cuestión de pedirle a Él que intervenga y nosotros estar firmes en lo que sabéis, tenemos en claro que Dios nos está mandando. Nosotros hagamos lo que nos corresponde, Dios hace lo que exceda nuestras posibilidades. La vida de Gedeón cambió rotundamente. Dios le estaba cambiando a él y le estaba dando la visión de pensar en los demás. Porque todo eso que decíamos que a veces nos lleva a algún grado de confrontación, por decirlo de algún modo, como dije antes, no es pelea, pero a un grado de tensión quizás con los que están a nuestro alrededor, es porque Dios quiere también mejorar la vida de ellos. Pero si no arrancamos por nosotros mismos, en ajustar nosotros a la voluntad de Dios, mal podremos ser instrumentos para que Dios pueda cambiar la vida de los demás. Entonces Dios le estaba cambiando y le estaba dando la visión de pensar en los demás. Y Gedeón se involucró con Dios en la misión de salvar a su gente. No se quedó esperando a que otro lo hiciera. ¿Quién va a hacer la tarea en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con los que tenés a tu alrededor? ¿Quién va a hacer la tarea en el barrio donde nosotros estamos como iglesia? Y aún más allá de físicamente, en los ámbitos de influencia que como iglesia podamos tener, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a esperar que lo haga otro? ¿O lo tendrás que hacer vos y lo tendré que hacer yo? Conformó un ejército de personas dispuestas a obedecer a Dios, con dudas y temores, es cierto, pero Dios mismo se ocupó de aclarar sus dudas y de fortalecerles. Así que, hermanos, somos parte de un ejército de personas que tiene que obedecer a Dios. En este aspecto, la iglesia es un ejército. ¿Tendremos nuestras dudas, tendremos nuestros temores? Sí, pero el que va al frente es Dios. Lucharon en condiciones humanas de inferioridad, por supuesto, 300 contra 135.000, pero en condiciones espirituales de infinita superioridad, como quedó demostrado cuando ustedes lean después el capítulo 8, se van a dar cuenta con mayor extensión y claridad de lo que estoy hablando. Nosotros habitualmente, lo hemos dicho, estamos humanamente hablando en inferioridad de condiciones, pero hermanos, espiritualmente contamos con el Señor, con su obrar, con su poder, ni hablemos entonces que estamos hablando de infinita superioridad. Gedeón tenía claro que Dios no había dicho que ellos iban a salvar a su gente, que él y sus soldados iban a salvar a su gente. Dios le había dicho, con estos 300 hombres yo los salvaré. Dios los iba a salvar valiéndose del servicio, valiéndose de la dedicación de estos 300 hombres encabezados por Gedeón. Nosotros también, hermanos, nosotros no vamos en nuestro nombre, no vamos en nuestra fuerza, no vamos con nuestro poder, vamos en el nombre, en la fuerza y el poder de Dios. Y Él es el que hace la obra. Él puede salvar a la gente con estos pocos que están dispuestos a servirle y ser sus instrumentos. Sí, Dios hace a veces cosas extrañas, como achicar el ejército a tan solo 300 soldados, 32.000 eran, ¿se acuerdan? Y armarlo solamente con luces y trompetas. Pero Dios hace estas cosas extrañas para probar nuestra fe y nuestra confianza. Nosotros debemos hacer lo que nos encomienda y, hermanos, Él hará el milagro. Tenemos pocos recursos, somos solamente los que somos, comparado con la inmensidad del ejército enemigo. No importa. El que hace la tarea es Dios. El que hace las cosas es Él, es su poder, es su guía, es su fuerza, es su sabiduría. Él hará el milagro. Gedeón y sus soldados aceptaron el desafío, su propia vida fue transformada y también la de su gente. Hicieron lo correcto y dieron sabor al mundo, trayendo esta frase que tenemos entre nosotros. Dice que el enemigo fue subyugado, nunca más volvió a levantar cabeza y reposaron, ellos gozaron de las bendiciones que Dios tenía preparada para sus vidas. Ellos aceptaron el desafío, Dios obró, transformando sus vidas y también la realidad de su gente. Hicieron lo correcto y dieron sabor al mundo. Y la obra fue completa, como hace Dios las cosas, la hace de manera completa. Hermanos, no lo hará con nosotros. Dios no puede hacerlo con nosotros eso.
Y llegando casi al final, me queda una pantallita más. ¿En cuál de los 3 renglones te animarías a poner tu nombre? ¿En el renglón de los cobardes, como los 22.000 que ante el desafío se volvieron a sus casas? ¿Pondrás tu nombre en el renglón de los ineptos, como los 9.700 que no se prepararon, no se preocuparon por estar en las condiciones que debían estar para hacer las cosas? ¿O estaremos en el renglón de los preparados y dispuestos? Bien, hermanos, y termino con la última pantalla. El cuerno está sonando. ¿Se acuerdan cuando leímos en el capítulo 6 que Gedeón hizo sonar el cuerno? Bueno, el cuerno está sonando, el cuerno que llama a la batalla, al servicio al Señor. Quiero despertar tu atención hacia el llamado de Dios, el llamado que Dios te está haciendo. Quizás te llamó muchas veces, y algunas veces te lo tomaste en serio, y algunas veces ni le diste bolilla a lo que Dios te estaba diciendo. Bueno, una vez más Dios renueva su llamado. Y quiero confrontarte con este llamado de Dios. En el nombre del Señor, a que sea cual sea tu posición, en cual de todo lo que estuvimos hablando te sientas ubicado e identificado, tomes hoy la decisión y decirle sí al Señor. Ignorar el llamado, hacerte el distraído o la distraída, no adoptar una postura definida ante el llamado de Dios, ya es una decisión. Ya es tomar una decisión. Así que te invito a que puedas pensarlo. El cuerno está sonando, el cuerno que llama al servicio, a la batalla. Cobardes como los 22.000, ineptos como los 9.700, o preparados y dispuestos para dar sabor a nuestro mundo. Hermanos, inscribamos nuestro nombre en el renglón de los que triunfan, de los que van de la mano del Señor para salir victoriosos, preparados y dispuestos para dar sabor a nuestro mundo. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, tomemos el desafío, les pido por favor, consideremos estas cosas y estemos dispuestos a que el Señor pueda obrar por nuestro intermedio. Allí donde estamos, donde está usted, donde estás vos todos los días, allí el Señor te quiere utilizar. Y donde allí estamos como iglesia y trabajando y sirviendo en conjunto, allí el Señor nos quiere utilizar y que Él pueda hacer la obra que tiene dispuesta a través nuestra. ¿Qué van a decir? No me lo digan a mí, piénsenlo y díganselo al Señor. ¿Qué le van a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, gracias por la vida de Gedeón. Gracias porque es de inspiración para nosotros ver esta historia en tu palabra y ver tu obrar en su vida y ver, Señor, vernos reflejados nosotros en él de manera tan clara, tan precisa, Señor, poder identificarnos en sus sentimientos, en sus actitudes, en sus errores y desear identificarnos en sus virtudes, en su obediencia y, Señor, en su entrega a ti y a tus propósitos. Bendícenos, Señor. Perdonamos por tantas veces en que no lo tomamos en serio. Perdonamos por tantas veces en que no nos mantuvimos firmes, como ellos se mantuvieron firmes. Perdónanos, Señor, por tantas veces en que lo tomamos livianamente. Y perdónanos aún por las veces en que sin hacernos demasiado problema, nos hicimos a un costado. Señor, guíanos, inspiranos, bendecinos por tu Espíritu Santo, Padre, para que esto que estuvimos desafiándonos pueda ser una realidad en nuestras vidas, allí donde estamos cada día, Señor, y allí donde estamos como iglesia, Señor, procurando tu voluntad, procurando servirte y procurando agradarte, que tu bendición se extienda sobre nuestras vidas, Señor, pero no para que nosotros simplemente nos sintamos bien y contentos, sino para que podamos disfrutar de esa bendición y hacer a otros partícipes de ello. Gracias, Padre. Al despedirnos te pedimos que tu presencia nos siga acompañando, guiando, guardándonos el resto de este día, preparándonos, Señor, para el día de mañana, en que estas cosas sigan resonando en nuestros oídos y nuestra mente, Padre, y preparándonos para el fin de semana en que estaremos involucrados en las actividades de tu iglesia. Te bendecimos, te adoramos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.